Persia, Korea, China, and China, right? China, Korea, Persia, and Japan, right? Right, correct. Now, those 4 countries identified this traversing object, not a supernova, mind you. This object did go into our system and went through and created chaos and destruction, whatever. It's gonna happen again, and this is a recurring thing, but it has an eccentric orbit, so we don't really know exactly until we see it, right? Is that correct? Correct. That's the only way that we can confirm the year, but the Bible tells us what to look for before that it appears, which is the hyperinflation and the war, because remember, the elite have to go underground with asset-backed currency. They're not going to go underground with fiat. Ok. Esto es muy importante lo que acaba de mencionar Gil. Primero, le comenté que este objeto, primeramente está basado en un evento real. El modelo astronómico de Gilbert Sharp, y esto es importante recalcar, está basado en un evento real que sucedió en el año 1054 después de la crucifixión de nuestro Salvador Jesús. Entonces, esta trayectoria que ustedes ven en su pantalla está modelado en base a lo que ya hizo este objeto en el año 1054. Está validado, no fue una supernova, fue incluso seguido por 18 meses por astrónomos de 4 naciones asiáticas, entre ellas se encuentra Persia, el Medio Oriente, Japón, Corea y China. 4 naciones documentaron el mismo evento. Entonces sabemos que el objeto existe, sabemos que va y viene, sabemos que tiene una órbita excéntrica, y ahora sabemos específicamente, modelado en eso, que nosotros tenemos que ver la señal. La señal que nos dice cuándo lo vamos a ver el objeto está en la Biblia. Por eso la insistencia del gran trabajo que ha hecho Gilbert Sharp de empalmar tanto profecía bíblica con la trayectoria del objeto, que nadie en la historia de este planeta lo ha logrado hacer. Gil, give us a quick run through the estimated orbital path if Planet X enters our system by 2024, please. Que nos dé un resumen de el posible ingreso de acuerdo al modelo para el próximo año 2024 del ingreso del objeto. All right. The world looks different when you bring a child into it. It gave me peace, knowing you were safe. Right now, it's just if it were to arrive April of 2024, that means it would be just outside of Jupiter's orbit, and we probably wouldn't see it probably by September or somewhere around September. That means it would be in between Jupiter and the asteroid belt, which is where Ceres used to be. Ok, él menciona que si lo fuéramos a ver el objeto del planeta X para abril del próximo año, para Pascua, ahorita debería estar alrededor de más o menos de Júpiter, entrando aquí al sistema solar, y que lo podríamos empezar a ver ya para septiembre. Ok, what else, Gil, please? Ceres was a planet that was in between Mars and Jupiter, and it was destroyed by this comet, this planet-sized comet. Entonces, and now that planet is now an asteroid belt. Ok, entre Ceres, el objeto Ceres y Júpiter, había un planeta. Este planeta fue destruido, y es lo que hoy en día, por el mismo objeto que entra, por el planeta cometa lo destruyó en una de las últimas entradas que tuvo el sistema solar. Y obviamente el remanente son el cinturón de asteroides. Entonces está entre Júpiter y Marte, atravesando, de acuerdo al modelo, ahorita en este preciso momento, pasando por Ceres. Go ahead, Gil. And so, when it passes through this asteroid belt, about a third of those asteroids are metallic, and this comet is more like it's mostly iron and nickel, and it has a very strong magnetic field. So it's going to grab a large amount of iron fragments out of the asteroid belt to follow it.
Ok, una tercera parte de los asteroides que están en el cinturón de asteroides van a ser arrastrados por el planeta por la atracción magnética que tiene. La composición del planeta 7X está compuesto de níquel, ¿sí? Y nickel and what? It was nickel and iron. iron, y hierro. Níquel y hierro, con un componente electromagnético, va a arrastrar los objetos metálicos en el cinturón de asteroides consigo y va a crear esa cola muy peligrosa para nuestro sistema solar, ¿sí? Interno. So it's gonna start dragging this into our system and it's just gonna pelt us. Is that correct? Va a arrastrar estos objetos y nos va a golpear. This is what's going to make up you see, debris field behind it. So remember, the tail of a comet, the illuminated tail points opposite of the sun. So you see, debris trail follows, you see, directly behind the object. So you have more than one tail. You have three different tails. The third tail is a dust trail, which is nanoparticles, which your skin can absorb, and that's what made the boils on the animals and the people of Egypt in the time of the Bible. Ok, eso es muy interesante. Acaba de mencionar el que tiene posiblemente 3 colas, la que arrastra los objetos más otros componentes y un tercer componente que son nanopartículas. Estas nanopartículas son las responsables de haber hecho durante las plagas bíblicas lesiones en la piel de la población. Nanopartículas que pueden penetrar nuestra atmósfera y lastimar a la población. Repetimos, un planeta cometario compuesto de níquel y hierro, viajando a una velocidad pues obviamente colosal, y que obviamente va a tener su capacidad de causar interacción con nuestro sistema. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. So it can interact with our atmosphere. Do you think how close it could get, and what would that interaction be, cometary-wise and Earth-wise? ¿Cómo podría interactuar con nuestra atmósfera una vez que se acerque? In the past, we had 14 biblical events and 5 secular. All right? 3 of those times that it passed, a minimum of 3, maybe slightly more than that, but 3 of them were able to substantiate. It came so close to Earth that Earth tilted 26 to 28 degrees. Entonces, varios ingresos del planeta 7X, cuando menos 3 documentados en la Biblia, pasó suficientemente cerca de la Tierra para voltear la Tierra hasta 26 grados sobre su eje. O sea, habría un vuelco de la Tierra físicamente. So there would be a flip, a physical tilting of the planet by 26 degrees. Is that correct? Just to verify? The physical geographic north would tilt 26 to 28 degrees. And whenever it tilts back, it would be permanently off between 4 to 7 degrees, because there's a slippage between the crust and core. Ok, va a haber un desplazamiento diferencial entre el volteo y el regreso de la Tierra a su estado original. Ese desfase va a crear una especie de derrape o una marca diferencial entre lo que es la corteza y el magnetismo interno de la Tierra. Esto va a generar obviamente un cambio sustancial en nuestro planeta. Okay, Gil, we understand that so far. Now, with regard to how it interacts with us and what it can do as it goes in, when the debris field hits us, something, I have 4 slides here. If you could just give us more or less an understanding of these 4 slides that are before me. Que nos explica estas 4 diapositivas que explican el ingreso del objeto y cómo se calcula obviamente el campo de desechos que tiene el objeto Planeta 7X con respecto a la Tierra y el tamaño que tiene. And the size of it, Planet 7X is the name because it's 7 times calculated roughly 7 times bigger than us. Remember when NASA first started looking for this, even before NASA went, they were looking for a planet. They thought it had a normal orbit, okay?
and they didn't know it was a comet at the time. So with the recent findings and all of the artifacts and the eyewitness accounts and the effects that was caused to Earth clearly point to that this is a planet-sized comet. And therefore, if it's mostly iron instead of no soil on it, the size is greatly reduced. You don't need to be 5 to 7 times the Earth. This thing would probably be closer to either equal to Earth or slightly larger, like 1.5 times, something along those lines. Cuando la NASA lo estaba buscando, el planeta 7X, están buscando justamente eso, un planeta. ¿Sí? Después se percataron que realmente estamos hablando de un planeta cometario, o sea, un sistema cometa, es un planeta cometa. Una de las cuestiones sobre el tamaño, porque 7X dice no, o sea, el objeto es planetario en tamaño, puede ser hasta 7 veces más grande que la Tierra, puede ser menor, incluso puede ser nada más igual del tamaño de la Tierra, un poco más grande. Lo cierto es de que pues, el tamaño en sí no lo tenemos registrado hasta que lo veamos, el objeto. Pero de que el objeto existe, el objeto existe. De eso ya no tenemos ni la menor duda. Está validado esto ya a nivel astronómico por Robert Harrington y muchos otros astrónomos militares de la US Navy que dieron su vida para poder documentar eso. Y también la autoridad vaticana sabe perfectamente bien eso. The Vatican knows about this, Gil, because they have 66 observatories around the world. And what say you about what they're doing with regard, what do you know about what they're doing behind the scenes? ¿Qué están haciendo el Vaticano detrás de las escenas con más de 66 observatorios siguiendo el objeto? I'm aware that the instrument that was put on the telescope in Arizona is called the Lucida device, that our own scientists from the Navy Department built that Lucida device, which is basically has very advanced technology. Think of it like a satellite chip where the resolution is extremely high, but in an infrared mode. Okay. So it is way beyond the specs that you might read on the internet about it. It's way beyond that. But that's about it, and they had confirmation of it shortly after he had opened. That was after Harrington died. Harrington died in, I think, 1992 in December, and I think by June or July the following year, the Arizona observatory, the Vatican observatory, was open. Menciona Gilbert Sharp que hay un observatorio, el observatorio Lucifer, así se llama, está en Arizona, fue estrenado en 1992, poco tiempo después del asesinato de Robert Harrington, quien ya se había retirado de la US Navy y viajó a Australia para establecer su propio observatorio para buscar el objeto. Él sabía que existía, él lo descubrió de hecho para la Armada de los Estados Unidos. Lo que están escuchando, esto es real, esto está verificado. Hay otros astrónomos que han asesinado en Chile, que han hablado desde allá del observatorio de Alma, en el desierto de Atacama. Ahorita no voy a tocar el punto, pero el hecho es de que el Vaticano lo ha estado siguiendo el objeto. Después de la muerte de Harrington, estrenan curiosamente el telescopio binario. Son 2 telescopios en modo de binocular que se llama Lucifer. Más crítico no puede ser esto, obviamente, porque le pusieron Lucifer al sistema y que evidentemente ellos ya lo tienen ubicado. That means the Jesuits, los jesuitas, no vamos a hablar claramente. The Jesuits already have it pinpointed. Do you think they're pinpointing it because they know it's wormwood? Porque ellos creen que es ajenjo, que lo tienen ubicado ya. Yes. Yes, thank you. Ya, sin duda alguna. Entonces, ya tenemos, ¿sí? Básicamente la estructura de poder más grande sobre la faz de la Tierra, que es el Vaticano, invirtiendo fuertes cantidades de dinero para ubicar el objeto. Ya lo tienen ubicado, ya saben que viene, ya saben que está ingresando. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros sobre el ingreso del objeto? What can we do right now in order to start
moving along and preparing for what's impending, because if they have it tracked, Gil, they have it pinpointed and they're watching it in real time, probably through private feeds and everything. What can the rest of the people do with the little time that might be available to them? ¿Qué es lo que puede hacer la población con el poco tiempo que queda realmente para el ingreso de este objeto, siendo que ellos lo tienen ya conectado en cámaras privadas en tiempo real? Number one, get a passport. That way it gives you options to move to the safe side of the earth if you wish to. I do not promote or recommend staying in the path of this one, because half of the earth is going to be very severely damaged, and the people and animals and a lot of the plant life is going to be eliminated over half of this planet, which is this half of the earth, which is North and South America half, according to what the Bible is telling us. And some people might have a problem with believing the Bible, but I don't. The correlation of all of the evidence lines up with astronomy. Okay, después de revisar la evidencia, todo se correlaciona astronómicamente y bíblicamente, dice Gilbert. Hay algunas personas que tienen un problema en creerle a la Biblia, dice, yo no, yo le creo todo lo que viene en este libro. Para eso, dice él que le pregunté, ¿a dónde uno puede irse con el poco tiempo que nos queda? Me comenta Gilbert, una tercera parte de la Tierra va a ser impactada de la placa continental de norte a Norteamérica a Suramérica. Ahí es donde no quiere uno estar con este objeto. ¿Por qué? Porque la Tierra se va a frenar adentro del plasma del objeto, va a haber un frenado en la rotación de la Tierra, y el mejor lugar ahorita es tener ya el pasaporte listo para irse directamente a Israel. Es lo que él me acaba de comentar. Citando esta diapositiva, I'm just going to quote Amos 8:9. Amos 8:9 dice, y será en aquel día, declara el maestro, o sea, el Señor, que yo causaré que el sol baje al mediodía y se oscurecerá la tierra en un día de brillantez. Dice Gilbert que este es un retraso de 12 horas en la rotación de la tierra, bíblicamente establecido en el libro de Amos. So Amos 8 verse 9, and it shall be in that day, declares the Master, the Lord, that I shall cause the sun to go down at noon and shall darken the earth on a day of brightness. That means this is a 12-hour delay in the earth rotation. So the earth will stop spinning on its axis. La tierra va a dejar de girar sobre su eje, and that's why it's better to be on the side of Jerusalem in this case. Right. The earth has already stopped once. Remember Joshua's long day of 12 extra hours on the daylight? Well, Jerusalem's going to receive 12 extra hours of darkness during this time. And when Earth stops on its axis, then the water on the equator, there's 12 miles of water which will shift in part, not all of it, but part of it will shift to the ice caps of the North and the South Pole, which will cause the ice to float. Otra cuestión de los cambios geológicos que va a sufrir la Tierra. Primero, Jerusalén, del lado de Israel, va a quedar en 12 horas de oscuridad, y por el retraso de la rotación de la Tierra, mientras entra al plasma del objeto, a la cola del objeto, y ser impactada la Tierra por grandes cantidades de materiales, asteroides, meteoros, de una manera colosal, como pueden ver en la gráfica. El otro punto que menciona él es de que ya se me fue el tren. Could you repeat the last part, please? Thank you. I lost track. Yes. When the water shifts, it will cause the ice cap to float. Okay, got it. Yeah, thank you. Mencionó él que cuando la Tierra deje de girar, hay un cinturón de agua, un abultamiento de la masa oceánica a lo largo del ecuador de la Tierra.
Este abultamiento, estamos hablando de un desplazamiento de agua, una vez que la Tierra deje de girar, se va a ir hacia los polos. Este excedente de agua, estamos hablando más o menos de 20 kilómetros de altura de agua, se va a ir hacia los polos, y esto obviamente va a desplazar la masa oceánica hacia las capas polares y para la Antártida y el Polo Norte. So as this water is displaced, what scenario are we also going to be living through this horrid experience? ¿Qué más vamos a estar viviendo durante esta experiencia mientras el agua se desplaza? Remember, whenever you're going to have coastal communities flooding in the northern and southern regions, away from the equator area. And then Earth will start to tilt 26 to 28 degrees, and that will cause winds of 200 to 300 miles an hour if you're 90 degrees with the tilt. If you're 90 degrees away from the tilt, at the pivot point, you get zero winds. Aunque va a haber vientos colosales de hasta 200 a 400 millas por hora, estamos hablando de vientos de casi 700 kilómetros por hora, eso desgarra al ser humano, nada más para que sepan, el tejido humano puede ser desgarrado con esas velocidades. Dice él que dependiendo de donde estés tú ubicado, con respecto a la inclinación del eje, una vez que el agua se desplace, la Tierra deje de girar, el agua se desplace y empieza el vuelco de la Tierra desde 26 a 28 grados durante el paso del objeto. Dependiendo dónde estás tú en esa inclinación, vas a tener la llegada de vientos feroces de esas magnitudes, pero si estás en el área de Israel y Jerusalén, no vas a tener ningún efecto de estos vientos, no los vas a sentir. That is extremely interesting, Gil. And what about earthquakes and volcanoes going off? Volcanes, terremotos, ¿eso también va a suceder al mismo tiempo? There'll be earthquakes all over the place, all over the world. You're going to have volcanoes, you have tidal waves. Remember, the water wants to stand still. There's a delayed reaction. So whenever Earth tilts, the water is, just going over the coastlines, hundreds of miles inland. It's going to be terrible. Va a ser terrible porque una vez que la Tierra deje de girar, el agua va a empezar a subirse a las masas continentales también por la misma inercia de la Tierra, ¿no? Y esto va a ser realmente destructivo. El 90% de la gente vivimos en las costas, no es seguro. Eso ya lo tenemos entendido. Ahorita le voy a hacer una pregunta al respecto, pero el otro punto que él menciona es que va a haber terremotos constantemente y también obviamente actividad volcánica. Gil, with regard to living on the coast, should people move inland to what elevation would be the proper elevation in case they want to move inside the continental mass? ¿A qué parte del continente es mejor ahorita ya empezar a migrar en caso dado? ¿Y a qué altura? You have to be very careful on where to go because the mountain ranges indicate a weakness in this crust. It's these type of events that created the mountain ranges. So you have to be careful on what elevation to go to, and the elevation would be different in different parts of the world. So remember the ice age with those 2 to 3 mile high walls of ice was caused by this event. It's one of the ice caps shifting because the water is lifting and it goes over the continent and rests after the Earth tilts back again. And the location of the ice cap is different. Okay. La ubicación de las capas de hielo varía durante cada evento, pero lo cierto es de que el desplazamiento del agua sobre la masa continental llega a un momento donde la Tierra ya se frena y ahí se desplaza esa agua y se queda. Es incierto a qué elevación se puede ir uno, porque durante cada uno de estos cataclismos afecta directamente las masas continentales. Entonces,
No se puede decir, vete a este lugar específico porque ahí no va a pasar nada. No, va a haber abultamientos, va a haber movimientos de tierra, va a haber movimientos de cordilleras completas. O sea, este objeto tiene la capacidad de severamente afectar nuestro planeta, ¿no? Como estamos viendo. Y si esos eventos ya sucedieron en ciclos anteriores, como menciona Gilbert, como en la era de hielo, pues nos estamos dando cuenta de que es un evento realmente cataclísmico, catastrófico para la civilización humana. So this is a catastrophic, cataclysmic event that's about to happen to fulfill Bible prophecy, and this would be the last one to, according to the Bible. Este sería ya el último evento o ciclo que hace este objeto de acuerdo a la profecía bíblica, ¿correcto? Yes, the Bible indicates that this is the worst event in all of Earth's history, the next one. La Biblia indica que este es el peor evento jamás en la historia de la humanidad. So another thing which will occur when the comet gets close enough, you have plasma strikes between the two planets. Otra cosa que va a suceder es que va a haber una interacción con el objeto. Vamos a tener impactos de plasma, o sea, va a haber una interacción de plasma del objeto con nuestro planeta. We're talking here, Gil, about plasma discharges that can interact with our atmosphere. This happened already before. I remember Dr. James McCanney, an astrophysicist. I have his books here in my library. They're very expensive books, very hard to get, about Planet X, which he retracted, by the way. He doesn't support the notion of Planet X. I think they bought him. I think they silenced him in a way. But James McCanney was very adamant about the plasma discharge that Siding Spring had back with Mars, when comet Siding Spring traversed our solar system, and it was documented, was it not, that comets can in fact interact with atmospheres from other planets. You have a slide to show. Yep. With that, you can also show the plasma hits. You know, I show a drawing between the two plasmas. I mean, in between the two planets getting hit by this. Now, the magnetic north and south, which is different than the geographic north, they're not to be mixed up. You have two different poles, but the magnetic poles will swap. You see, polarity with every plasma hit, and we'll have about 7 or 8 of these hitting. Okay, let me translate that so people like really process it, okay? Está comentando él que en las diapositivas que me acaba de presentar están las evidencias de esta interacción cometaria planetaria. Primeramente, cuando hablé yo del doctor y el astrofísico James McCanney, del cual yo tengo sus libros que son muy difíciles de conseguir, muy caros por cierto, él ya se desdijo, él ya no apoya la noción del planeta 7X, lo cual está mal, porque en realidad le dije, pues ya lo compraron o ya lo callaron. Pero es un astrofísico independiente que estaba peleado con la NASA y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que ya lo silenciaron. El hecho es de que James McCanney, logró documentar también que hubo una interacción entre Marte y el cometa Siding Spring cuando pasó por nuestro sistema solar. Esto también fue grabado en video desde España por el doctor Fritz Hummlet-Henrich. Y obviamente él notó el diámetro de Marte, que es la mitad de la Tierra básicamente, pero Marte, aquí se ve claramente cómo el cometa interactuó con Marte. Se confirma vía fotografía y video de que la cola del cometa, las colas de los cometas son plasma cargado eléctricamente. Esto fue en 2014 y esto está en video, esto está documentado, ¿ok? Y lo que mencionó Gilbert, como pueden ver en esta diapositiva, es de que la polaridad de la Tierra, nuestra polaridad norte magnético y sur magnético, cada vez que nos pega una descarga de plasma por parte del planeta 7X, va a invertir nuestra polaridad magnética de la Tierra. En promedio, cuando pasa por nuestro sistema, nosotros vamos a ser impactados en 7 a 8 veces por estos rayos gigantescos colosales en la interacción del plasma con el objeto. Dice aquí que cuando una descarga de plasma impacta la Tierra,
invierte la polaridad magnética de los polos. Esto tiene un efecto benéfico en el campo magnético de la Tierra. Cada impacto ayuda a aumentar la fuerza del campo magnético terrestre, regresándolo a su potencia máxima. En el futuro cercano, a las tasas presentes de decaimiento del campo magnético terrestre, este se va a hacer demasiado débil para soportar la vida. Estas descargas de plasma, en cambio, son el único mecanismo por el cual nuestro campo magnético se fortalece. Eso explica algo muy interesante que ahorita lo llevo a esa pregunta. It's very interesting that you mentioned this. I just read the slide about the plasma discharge in Spanish to them, to our audience, and the main... Yeah, but it wasn't being shown. Yeah, It wasn't yeah. being shown on the screen. Yeah, it was on the screen. Oh, okay. Yeah, I did show it on the screen right there. Oh, I didn't show it on the screen? No. No, I'm sorry. Yeah, there it is. Ok, aquí está, la gráfica dice que no lo mostré. Este es el objeto, interactúa con nosotros y con cada impacto de estos rayos va a invertir la polaridad magnética de la Tierra. Esto va a ayudar a que la Tierra tenga un campo magnético más fortalecido. Como sabemos, ahorita está decayendo rápidamente el campo magnético de la Tierra y esto ayudaría a robustecerlo en parte. Voy a preguntarle el tamaño de estos rayos. How big are these lightning strikes or plasma discharges that we're going to be having? We can compare it to the one that hit Africa over there. It's called the Eye of the Sahara. That was 30 miles across. Imagínense ustedes que el impacto de uno de estas descargas de plasma mide 48 kilómetros de diámetro el impacto. Esto está en el desierto, en Chinguetti. Esto está en el desierto del Sahara. Esto lo puede investigar quien sea. Esto es en Mauritania, en África. Está la estructura de Richat, el ojo del Sahara le llaman. Es un impacto de este objeto, de una descarga masiva. Estamos hablando de 48 kilómetros, más grande que la Ciudad de México. This is bigger than Mexico City itself. I mean, if it hit smack dab in the center in Mexico City, what would happen to the people of Mexico City if they had a plasma discharge this size? Le estoy preguntando a Gilbert Shark, es más o menos del tamaño de la Ciudad de México y zona conurbada. ¿Qué pasaría si impactara una descarga de plasmas del planeta X en la Ciudad de México? Every molecule would be separated to its elemental form. It basically be a nanoparticle equivalent to the periodic table. It would separate all of the elements, and you'd have nano dust. Quedarían todos en nanopolvo, se separarían todas las moléculas de la tabla periódica de los elementos, es decir, se vaporizaría todo. So basically everybody would be vaporized, is that correct? The buildings, the plants, you'd have a hole, probably a few hundred feet deep, right? Okay, las It actually cut into the mountain in the Eye of the Sahara by 300 feet. O sea, cortó una montaña en el Sahara, es lo que está diciendo él. Imagínense lo que le puede hacer a los edificios de la Ciudad de México, los vaporizaría toda la vida que existe ahí. Estamos hablando de un evento de grandísimo tamaño. We're talking about a colossal event. I mean, where to go? I mean, really, I mean, at this point in juncture, people are looking for a solution to their problems. You know, society's collapsing, economy is withering, and war is on the rise, and rumors, and people are just, at this point, desperate. They also are pointing to God, praying to God for them to deliver them and also give them a sign. The signs are here. People are not paying attention. How small of a window do you think people have to get to Israel at this point? ¿Qué tan pequeña es la ventana para irse de aquí? La gente ya está orando, la gente está pidiendo una señal. Le digo a Gil, las señales ya están dando, la gente no las quiere ver, es la única diferencia. La ventana, ¿qué tan rápido se tendrían que ya empezar a migrar a una zona más segura? I would definitely try to be there for a little bit before Sukkot. There might be another opening whenever the Antichrist gets the peace agreement signed. Maybe. The Bible is not clear, but the Bible tells us to follow the feast.
So one of them is Sukkot, and the other one is Passover, and it only says it's a remnant, which is going to make it. Entonces la Biblia claramente dice que un remanente es el que lo logra. Ahorita vamos a tocar lo de las 10 vírgenes, pero es importante esto. Un remanente lo logra, ¿sí? Dice que probablemente después de la aparición del anticristo también haya una posibilidad, ¿verdad? De estar ya cuando se dé el pacto, un pacto de seguridad en la región de Medio Oriente entre Israel y sus enemigos en la región. Durante ese más o menos ese evento es la ventana. Él dice que para este año en Sukkot, o sea, la fiesta de las tiendas en Sukkot, entre septiembre y octubre, sea la mejor indicación ya para migrar a la tierra de Israel, previo al ingreso ya al sistema interno del objeto. Thank you, Gil. I have before me the Revelation, Great Tribulation of Revelation. There's a beautiful display here of everything that explains different parts of the Bible, even Ezekiel, Isaiah. As the object goes into our system, we're going to have like a warning. You call it a 40-day window, more or less, as you've been putting it, and how the object interacts with our sun as it goes through, and how the tail changes its position through the skies. Right now, as it comes through or it comes in, we have to look for it inside Pisces. Is that correct? Tenemos que buscarlo en Pisces ahorita. Digo que estoy viendo las gráficas aquí de la gran tribulación, del libro de Apocalipsis. Cada una de estas gráficas explica en términos bíblicos, con los versículos, cada una de las partes de los elementos tribulatorios que se van a venir dando mientras el objeto va pasando hacia nuestro sistema. Go ahead, Gil, if you could